Hola, ¿qué tal? Acá estamos con una heladera Bambi. Esta es la Bambi del Chaco. Acá se ve todo bien. Acá también. Pero si la damos vuelta, ahí tenemos un corte. Tenemos el capilar por ahí. Tenemos cinta acá. Y acá se ve masilla. O sea, hay un corte acá. Toda esta zona. Ahí, acá. Se ve que, bueno, la han abierto para cambiar el capilar. Bueno, aparentemente tiene fuga. Ahora vamos a ver, vamos a poner el manómetro y vemos. Bueno, acá vemos que tiene una válvula de acceso, tiene un motor Washi de 1/5. Ahí, nada de nada. Bueno, la vamos a presurizar y vamos a ver qué es lo que vemos en esta heladera. Filtro grande, me da mala espina, como que hubiera tenido mucha humedad. Bueno, presurizo, empiezo a buscar y volvemos. Bueno, ahí la tenemos presurizada, 110 psi. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Acá le saqué esto de otra heladera. Se ve que algunas que han cortado más, combinaba el color y lo han tapado. Esto estaba pegado así y esto en una heladera va así. Bueno, han tapado con poliuretano. La otra parte no voy a sacar por ahora. Vamos a esperar cuando baje. Buscamos. Bueno, ahí estamos. 24 horas después. Bajó solo 2 psi. Esta heladera está ideal para que después hinchen los cocos con el sellafuga. Ay, mamita querida. Buah, tendría que bancarme los mensajes. Bueno, acá se dice que le han dado duro a la plástica. Tiene una puntada cada tanto. Está masillado y pintado. Lo que me llama la atención es por qué se nota
así la línea. Capaz que cuando lo terminaron no se notaba y después con el tiempo se empezó a notar. Vamos a seguir sacando. Bueno, así es como vamos quedando. Esta chapa pesa un montón. Tiene plástica por todos lados. Pesa más de plástica que de chapa. Bueno, acá vamos a ver dónde está el capilar. A ver qué han hecho. Bueno, ahí tenemos el capilar. El caño originalmente, donde viene puesto, viene con un nylon para que no entre en contacto el poliuretano con el caño. Y acá no le han puesto nada, entró en contacto por todos lados. Y eso hay que evitarlo. Bueno, acá continuamos con la heladera esta. Tenemos todo el sistema presurizado hace varios días y no baja de 260 psi. O sea, si se quedó sin refrigerante, tiene que haber sido por el tapón. Ya son demasiados días y no hubo cambio. Le vamos a cambiar el filtro, vamos a ver el capilar, si está puesto de manera adecuada. Tiene acá todo envuelto. Esto está mal, esto de poner el poliuretano sobre el caño, está mal. El poliuretano hace que se pique el caño. Así que bueno, esto lo vamos a limpiar y de paso medimos cuánto tiene y si es demasiado lo cortamos. Bueno, ahí estuve limpiando el capilar, ya no tiene más, fíjense cómo brilla, ya no tiene más poliuretano pegado. Lo medí y tiene 4 metros. Mirando en la tabla de embraco, un quinto lleva 2 metros 80, tanto en 12 como en 134. Así que le vamos a cortar 1,20 metros. Ahí saqué el filtro. Vamos a ver cómo está. Le han puesto un filtro grande. Y ahora caigo por qué. Acá tenemos el filtro. Si quieren jugar a la quinela, acá tienen el 2052. Fíjense cómo se estaba apelotonando en principio la bolilla. Hay mugre ahí. Si miran acá, no sé si llegará a ver, hay algunos agujeritos grandes, estos tapados con algo acá adentro. Ahí se llega a ver de este lado, ¿eh? Hay como algo negro tapando ahí. En conclusión, lo que yo veo es que el capilar se tapó, entonces se lo han cambiado. Le pusieron un filtro grande porque se apelotona y se tapa. Entonces, como para hacer que dure más tiempo. El compresor
aparentemente está cambiado. Por un lado hicieron bien en cambiar el compresor, pero parece que no le han hecho limpieza, porque hay mugre de nuevo. Así que me parece que voy a tener que sacarle el aceite a ver cómo está y tratar de encarar una limpieza a todo el circuito y cambio de aceite. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, estaba pensando en tema de la limpieza. Tengo 141 para pasarle, pero quería probar alcohol de quemar a ver cómo limpia. Nunca lo probé. Total, después le paso 141 y saco lo que quede de alcohol. Así que acá tenemos bomba de vacío, manómetro, mi frasco pescador, alcohol Buda, el Buda, alcohol de quemar. Está azul, transparente. Vamos a meter la manguera acá adentro. Cuando salga acá, sacamos la manguera del frasco. La limpieza la voy a hacer a través del condensador, como circula el refrigerante. Bueno, vamos a ver. Prendemos la bomba. Abrimos el manómetro. Ahí cortamos el manómetro. Apagamos la bomba. Sacamos de acá la manguera que no chupe más. Bueno, el color es diferente. Voy a ver si tengo otro frasco de esto para pasar este líquido al frasco y ver la diferencia del color. Ya volvemos. Bueno, ahí lo tenemos, la diferencia es bastante grande. Voy a dar otra pasada con esto, a ver si podemos lograr un mejor color. Bueno, ahí tenemos la segunda. Hay una clara diferencia. Igual esto ahora me toca y le paso otra. A ver si lo puedo sacar más claro. Tengo sedimentos también en la botella. Bueno, tercer pasada. Y siguen apareciendo sedimentos. Vamos por una cuarta. Va saliendo transparente. Pero hay sedimentos ahí, ¿ven? Sigue habiendo mugre. Bueno, ahí estoy filtrando el alcohol que usé. Fíjense la diferencia en el color. Acá tenemos algo turbio, acá tenemos algo transparente. Turbio, transparente. Turbio, transparente. Tengo acá un frasco de silicona con un algodón puesto acá. O sea, esto está vacío
con un algodón puesto acá. Miren la diferencia. Bueno, acá ya terminamos con el filtrado. Acá tenemos el algodón. Bastante mugre. A ver si lo podemos sacar. Todo esto estaba dentro del condensador. Qué bárbaro. Y todavía hay que seguirlo limpiando. Bueno, ahí le dimos otra pasada. Fíjense cómo salió. Esto lo vuelvo a filtrar y veo cómo queda el algodón. Bueno, acá tenemos los distintos algodoncitos. Este es el último que filtré. Acá tenemos otro. Creo que este era el primero. Se va notando el cambio. Bueno, está bastante limpio el alcohol. Como verán, está transparente. No tiene el mismo color original. O digamos, si no fuera a haber sido sin usar. Bueno, ahora le vamos a pasar 141. Y después, bueno, si ustedes quieren probar algún producto de limpieza, deberían hacer eso. Primero pasarle ese producto alternativo que ustedes crean. Y después pasarle 141 y ver cómo queda. Entonces llegar a la conclusión de si es efectivo o no el cambio de el uso de algún líquido en especial. Bueno, acá tenemos 141 que le pasé. Fíjense, siguió saliendo mugre. Así que bueno, ahora lo voy a recuperar. Y le voy a volver a pasar porque esto, aparte de mugre, salió turbio. O sea, no hay algo que limpie mejor, aparentemente. Yo probé ahora el alcohol de quemar, porque nunca lo había probado. Pero esto me convence que no hay algo que limpie mejor que el 141. Hasta el momento. Bueno, motores afuera. Bueno, el motor, perdón. Acá tengo una lata abierta de 141, de M49. Vamos a volcar el aceite que tiene acá y vamos a ver cómo está. Bueno, acá tenemos un frasquito de aceite de moto 2 tiempos de 100 centímetros cúbicos. Vamos a intentar meterlo sin volcar nada y fíjense el color que tiene. Bueno, la medida creo que es por ahí. Acá tenemos 80, así que de acá para arriba tenemos 100. Todavía queda. Tiene un color muy oscuro. No es normal. El aceite tiene que estar prácticamente transparente. Así que bueno, voy a tener que lavar el compresor también y el evaporador. Bueno, ahí se ve bien oscuro, ¿no? Lo guardo acá y voy a ver si con el tiempo no se estanca la mugre. Voy a anotar la fecha y ver cuánto tiempo tarda en decantar
o mejorar el aceite. Tenemos más o menos 200 centímetros cúbicos. Bueno, ahí estoy otra vez filtrando el alcohol. Fíjense, transparente, no transparente. Esto lo metí adentro del compresor, lo sacudí un poco, lo moví para acá, para allá, para todos lados y se lo volví a sacar. Y estoy filtrando el alcohol que metí adentro del compresor. Bueno, así quedó la botella que contenía el 141 que pasé después del alcohol. Parece que sacó aceite también. Bueno, voy a volver a limpiar por las dudas. A ver si lo puedo sacar limpio. Bueno, le volví a pasar 141 después de haberlo recuperado. Esta es la última pasada. Ya prácticamente no se ven sedimentos. Esto estamos hablando solo del condensador. Solo del condensador. Bueno, acá el mismo 141 lo metí adentro del compresor. Sacudí, moví para todos lados y lo volví a sacar. Ahora lo tengo que volver a recuperar. O sea, esto es 141 después de haberle metido al compresor alcohol. Bueno, acá tenemos lo que salió de la filtración del alcohol que le habíamos puesto al compresor. Esto quedó en el filtro. Impresionante, dijo el Chaco. Acá en los costados también queda un poco, como no es cónico, queda un poco de sedimento ahí. Esto es lo que quedó de lo que saqué del motor. O sea, 141B es lo que tenía acá y esto quedó en el fondo después de la recuperación. Ahí estamos listos para hacer circular 141 por el evaporador. Esta vez 141 directo, sin capilar. Acá tenemos la bombona, tenemos la conexión ahí. Salía un poco tonificado porque le pasé alcohol anteriormente. Igual no salió mucho. No pasa la mugre a través del capilar y el filtro. En todo caso se tapa capilar. No llega la mugre que estaba en el condensador al evaporador. Si hubiese mugre acá tiene que ser de fábrica. No hay otra opción. Bueno, ahí aproveché el 141 que saqué de la limpieza del evaporador y lo metí adentro del compresor. Y volvió a salir oscuro. Qué tul.
Bueno, ahora a recuperarlo y volvérselo a pasar al motor. Bueno, ya se aclaró en otra pasada de 141. Podríamos hacerle otra más, tal vez. Vamos a ver, yo creo que ya es mucho todo lo que se hizo. Se ve un poco tonalizado nada más. Apenas algún sedimento. Sí, capaz que le dé otra. Bueno, ahí ya armé capilar acá. Hay que controlar bien, que esté bien la soldadura. Si se ve bien, tapado no está, ya le mandé nitro y sale por la baja. Bueno, acá entonces tenemos una manguerita de un termostato que vamos a usar para ponerle acá y tapar, llegar hasta acá. Y después tenemos acá un pedazo de espagueti que vamos a meter hasta el fondo. Entonces cuando pongamos el poliuretano no entre en contacto con el caño. Ahora voy a meter más eso, que necesito las dos manos, y sigo armando. Bueno, ha llegado hasta acá. Acá voy a pelar la succión. Lo vamos a envolver al capilar junto con la succión para que haya intercambio. Le corté 1,20 m al capilar, así que quedó de 2,80 m. Y porque eso era lo que me había dado según tablet, si mal no recuerdo. Así que bueno, voy a pelar acá, lo voy a cubrir y después lo voy a tapar con algo para que el poliuretano no ingrese y me dañe el caño. Bueno, ahí tenemos capilar ya soldado. Ahí, el que cubriría todo el caño tenemos cubierto el capilar con esa manguerita. Venimos acá, viene la manguerita por acá, viene acá, lo envolví en el retorno, por lo menos en esta parte, para que haga un intercambio. Después hice un agujero de acá hacia el fondo para no tener que dejarlo por fuera. Bueno, después de toda la limpieza, el armado y toda la cosa, ya tenemos el filtro ahí. No sé si se llega a escuchar. Se escucha una pérdida. Claro, ahora al tener la cañería limpia, creo que tengo una pérdida por acá. Le puse 100 PSI y ya bajó casi 5 PSI más o menos. Bueno, se escucha una pérdida por acá, ahora la voy a buscar con el estetoscopio y voy a perforar en donde la escuche. Así que me tomé el trabajo de pasar el capilar por acá al divino botón, porque ahora voy a tener que cortar. Bueno, usando el estetoscopio busqué donde más sonido se escuchaba. Precisión 100% esta vez.
seguir escarbando para solucionar ese desperfecto. Bueno, ahí descubrí este pedazo y adivinen que está acá en la unión cobre aluminio. Y saben otra cosa, el Chaco me la cantó, pero como la heladera no perdía, no desarmé, no quise cortar por cortar. Ahora sí, a solucionarlo. Bueno, acá tenemos la reparación hecha. Aluminio, 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 cobre. Con varilla 40-43. Tenemos el sistema presurizado hace más o menos 48 horas. Me quiero asegurar. Tenemos 102 PSI aproximadamente. Y no pasa nada, o sea, no pierde. El sistema está libre de aceite, así que no hay nada que me pueda tapar una fuga. Hacer un sello hidráulico. Y bueno, vamos a ver cómo seguimos. Bueno, ahí estamos haciendo ya vacío. Empecé el vacío por alta y a través de una manguerita, a través de esta manguerita la puse acá haciendo vacío por alta. Succioné los 5 centímetros cúbicos de este aceite de 134 y bueno, después ahí nomás sobre el pucho puse la manguera del manómetro y continúo con el vacío. Voy a hacer un cambio de aceite a la hora. Este aceite ya lleva un tiempo sin cambiar, así que hago una hora con el aceite que tiene y después le meto otra hora más con aceite nuevo. De paso saco algo del sistema si ha quedado, algo de 141, cosa que no creo, pero bueno, nos aseguramos. Bueno, llegó el momento. Más o menos una hora con el aceite cambiado. Vamos a ver cuánto entra y cómo funciona. Adentro. Bueno, vamos a enchufar, vamos a ver si funciona. Corta por térmico. ¿Y ahora? ¿De qué nos disfrazamos? Bueno, después de 2 o 3 intentos movió. Se ve que no había llegado el aceite al movimiento hasta que no mueve
la cuchara y lo levanta. Vamos a agregarle un poco. Ahí se empezó a escuchar el típico circular. Bueno, voy a poner termómetros y voy mostrando. Bueno, ahí ya tenemos menos 10, 9 en freezer y 16 en la parte de abajo. Venimos con 100 psi en alta, un poco menos de 0. Si le pongo más para hacer levantar la alta, después me sobra gas, o sea, ahora dejo de medir la alta y lo que está acá lo paso acá. Sí, por acá. Bueno, voy a usar las dos manos. Bueno, ahí estamos. Vamos a hacer que esto quede desvinculado. Ahí sacamos lo de la manguera. Y ahora venimos con lo que está en la manguera de alta. Bueno, se ve que no sella bien, voy a ajustar esta. Bueno, ahí estuvo. Ahora ya no me sube. Quedamos en 5. Ya estoy muy chicato, voy a tener que hacer lente. Sí, entre 0 y 10, más o menos 5 psi. Capaz que esté un poquito pasada, pero vamos a ver cómo evoluciona y si hay que sacar o no. Bueno, ahí lo tenemos, 2, 3 abajo, menos 16 en el freezer. Recuerden que está todo abierto acá y se está congelando. Esto tengo que tapar. Tengo acá fresquito el caño. Hay un buen intercambio ahí. Estamos en 0 psi. Sí, por ahí 0 psi. No está piñón fijo ni nada. Vamos a ver a cuánto llega. Si corta o no corta. Ni sé cómo está el termostato puesto. Bueno, miren, 17 bajo 0 el freezer. 0,3 abajo. Tenemos congelamiento
la salida del evaporador. O sea, estamos ahí en la carga. Bueno, me falta probar un poco más, a ver si le saco, le agrego o algo, pero ya estamos. Estamos ahí, rondando el 0, PSI en baja. Me falta tapar acá, solucionar esto, solucionar acá. Pero bueno, yo el video lo voy a dejar por acá para no hacerlo tan largo. Nos estamos viendo la próxima, espero que les haya gustado. Saludos. No te pierdas la trasnoche, todos los miércoles 22 horas.